La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Muy buenos días, nuevamente con ustedes en esta mañana. Esperamos sea de bendición. Recomiendo mucho estar orando. Los que conocen pues de la Escritura, levantar oración por la nación de Israel. Realmente ellos van adelantados, ¿no?, a este tiempo en el cual estamos nosotros reunidos. Más bien se inquieta mi corazón por levantar una oración cortica por ellos en el nombre de Jesús. Luego entenderán por qué. En algunos casos, las personas que no están informaditas, porque Israel va a tomar posesión de la tierra de Judea, algunos asentamientos, ¿cierto? Y realmente deben ser tomados, digamos, para que se cumpla la palabra. Cuando Jesús dice, los que estén en Judea huyan a los campos, ¿sí? Entonces, esa palabra que tiene que ver con el tiempo final nos muestra que Israel va a tomar posesión de esa tierra. Sea justo, sea injusto, no sé, solamente Dios lo sabe, ¿cierto? Pero lo que quiero decirles es eso, o sea, primero, como principio, esa tierra le pertenecía a Israel. Más de ahí de pronto es entrar en polémica porque algunas personas lo van a ver como mal, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle a Dios. Señor, te pedimos por la nación de Israel, la bendecimos y te pedimos, Padre, que les cuides, protejas. También, Señor, a las personas, Padre bendito, que tal vez van a participar, no sé si, Señor bendito Dios, de forma bélica, pero guarda por favor para que, Dios mío, venga tu paz sobre Jerusalén, como lo dice tu palabra, y sobre Israel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Veníamos hablando acerca del ayuno, mis amados. Entonces, habíamos hablado, ¿cierto?, que como algunas definiciones eran el abstenerse de comer o beber total o parcialmente por un periodo o tiempo, especialmente por motivos espirituales, o sea, llenarnos de Dios, menguar nosotros a nuestros deseos, pasiones, a nuestras inclinaciones, a todo eso que le gusta a la carne, ¿sí? ¿Para qué? Para que golpeada la carne, nuestro ser interior, ¿cierto?, comience a brillar, que es Cristo que vive en nosotros, que es el que ahora quiere crecer. Él debe crecer en nosotros y nosotros debemos de menguar, dice la Escritura, ¿sí? El verdadero ayuno corresponde a Isaías 58, del 1 al 12. Hablábamos del fruto de ese ayuno, ¿cierto? De que no es el verdadero ayuno el que Dios escogió, que el hombre se aflija, pues, y se demuestre delante de todo el mundo, estoy ayunando, pobrecito yo, estoy aguantando, ¿cierto? No. El verdadero ayuno es el compartir el pan con el hambriento, o sea, que el fruto de ese ayuno se manifieste, ¿cierto?, en buenas obras. Demanda un verdadero arrepentimiento, Joel 2, del 12 al 13, y es que si no hay un verdadero arrepentimiento, mi amado, mi forma de buscar a Dios estaría equivocada, ¿cierto? Porque cuando estamos ayunando, entendemos que nuestro propósito es que Dios crezca, porque queremos dejar esas áreas, queremos ya renunciar, queremos rendir esas áreas que sabemos nos están alejando de Dios. Por ejemplo, la inclinación a la lujuria, la inclinación de pronto a la degradación en nuestros pensamientos, actitudes de pereza, actitudes que tengan que ver con tinieblas y no más bien con la luz. Entonces, cuando hacemos esa labor, ¿cierto?, cuando estamos haciendo y llevando a cabo esa que es una de las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, entre otras la oración, entre otras el ayuno, entre otras la lectura de la palabra. Eso va a hacer que nuestro ser interior espiritual, ¿cierto?, nuestro yo mengue, pero nuestro ser espiritual, ¿cierto?, sea Cristo que vaya creciendo en nosotros. Dice, debe tener una verdadera comunión con Dios. Desde luego, el ayuno debe hacerse con un tiempo de calidad también para Dios, ¿sí? Tropiezos por causa de la comida. Hablamos también de pronto la caída de Eva, la caída de Adán, en Génesis 3, 6 en adelante. También hablamos de que Saúl vendió su primogenitura, ¿sí? Y hablábamos también de que
En todos los casos, normalmente las personas se dejan guiar, ¿por qué? Por la vista, ¿sí? Ahí es donde están los sentidos, y normalmente los que debemos de sensibilizar y de despertar son nuestros sentidos espirituales. Ver lo que otros no ven, oír lo que otros pasan por alto, pero nosotros, apercibidos por la parte espiritual, entender que en lo que escuchamos debemos de discernir, como Jesús cuando le dice a Pedro, que Pedro le dice: Señor, el Señor, perdón, acaba de anunciar el tipo de muerte que iba a vivir, y Pedro se le arrima y le dice: Señor, no te acontezca tal cosa, Señor, no es digno, no es necesario que tú vayas a morir por nosotros. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque el Señor dedujo, ¿sí? Su oído espiritual inmediatamente deduce que quien le habla no es Pedro, sino que es Satanás influenciando la mente de Pedro, ¿sí? Para oponerse al plan del propósito que Jesucristo tenía cuando vino a esta tierra. De ahí viene, discúlpenme en esa parte que de pronto la machaque tanto, ¿no? La herejía que habló el llamado Papa que en este momento hay en el mundo, al decir que la muerte de Cristo fue el peor error, el peor fracaso de Jesucristo humanamente. Cuando Él vino fue a morir para eso fue que vino Él a entregar su vida por nosotros los injustos. Entonces ahí ven la herejía, ¿cierto? Del llamado Papa, o la cabeza pues de un movimiento religioso. Tipos de ayuno, vamos a empezar por este lado, ¿cierto? Acerca pues de lo que es el tipo de ayuno, y nos vamos para Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3. Mire cómo lo dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, ¿sí? Bueno, al leer esta parte nos damos cuenta que Daniel está diciendo que él no comió manjar, que él no comió carne, pero no nos dice la escritura que dejó de comer otros alimentos, posiblemente verduras, ¿sí? Es más, en los primeros capítulos, cuando nosotros nos damos cuenta pues que ellos son llevados, y digamos para ver ellos eran cautivos del imperio en ese momento de Babilonia, ¿cierto? Y ellos, al ser llevados por ellos, esa es la forma en que los imperios operan, ¿no? En este caso es queriendo mezclar, ¿sí? Mezclar. Ellos venían de Judea, pero los mezclan con otras personas de otros reinos o de otros lugares que también son llevados esclavos, y así funcionan ciertos imperios, ¿sí? El rey había determinado, miren lo que dice Daniel 1, versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas, ¿sí? Es lo que está diciendo, es que ellos comieron legumbres, ¿sí? Que ellos comieron pues comida más dada a lo que es la naturaleza, pues, ¿cierto? Y algunos lo han llevado al campo de que no quisieron comer de los alimentos que el rey mandaba, porque eran normalmente alimentos que se ofrecían a dioses paganos. Se dice, no está en la Biblia que así fuese, ¿no? Pero también hay quienes dicen que no tenía que ver con eso, sino que estaban rechazando lo que era más que todo la carne de cerdo, ¿sí? Porque los judíos normalmente no te comen carne de cerdo. Pero el hecho es que como tal, mucha gente lo considera como un ayuno, ¿sí? Literalmente el ayuno es dejar de comer, ¿sí? Es abstenerse de alimentos
Más mucha gente le ha dado esa connotación en la cual yo personalmente digo no concuerda con lo que es un ayuno, porque el ayuno es dejar de comer, ¿sí? Los alimentos. Ayuno sin agua, vámonos para Hechos 9, ya le dejo sobre, digamos, su decisión, ¿cierto? Cómo lo analiza usted, pero vuelvo y repito, si el ayuno es dejar de alimentarse y ellos comieron legumbres, eso no es un ayuno, simplemente no comieron de la comida que era ofrecida de parte del rey, ¿cierto? Y el que hablábamos de Daniel 10:2 no nos dice tampoco que no haya comido otras cosas, ¿sí? Pero sí dice ahí que él dejó de comer durante 21 días. Entonces vámonos a Hechos 9, dejó de comer ciertos alimentos, no dice de los otros, no se sabe, no está escrito allí. Daniel 9 nos va a aclarar acerca de un ayuno sin agua, ¿sí? Hay gente que dice, no, voy a dejar de ayunar, voy a ayunar y voy a dejar de comer lo que son alimentos sólidos, pero también líquidos, ¿sí? Y no van a tomar ni agua. Mire lo que dice Hechos 9, del versículo 9, dice, Hechos 9, versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, claro, ¿sí? Creo que está hablando de Pablo, ¿cierto? Sí, la conversión de Saulo de Tarso, que luego se convierte en el apóstol Pablo. Entonces dice que él no comió ni bebió, y aclara, ¿sí? Durante 3 días, ¿sí? Dice en el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nos dice aquí, cierto, y es que después de que Saulo de Tarso cae del caballo, camino de Siria, Dios se le revela, Jesucristo literalmente se le revela, pero él queda ciego, ¿cierto? Por un espacio de unos días. Y luego él entra en ayuno, ¿sí? Él no come ni bebe. Entonces, este tipo de ayuno es el que se lleva a cabo cuando la persona ni come ni bebe nada. Pero vamos a ver otro, ¿cierto? Un tipo de ayuno, por ejemplo, el que llevó a cabo Jesús en el desierto, Lucas 4:2. Vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que Jesús posiblemente sí tomó agua. Lucas 4, ¿sí? Vamos a Lucas 4:2 y leamos de la siguiente manera. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice, y no comió nada, pero no dice que no bebió, ¿sí? Y tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. De ahí se puede deducir, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesucristo, estando en el desierto, cuando lleva a cabo el ayuno, lo lleva a cabo solamente de alimentos sólidos. Pero él seguía bebiendo agua, muy entendible porque estaba en el desierto, ¿cierto? Como un ser humano necesitaba, Jesús en su parte humana, necesitaba hidratar su cuerpo, ¿sí? Aunque hay unos ayunos que son impresionantes, hay ayunos que se hacen por varios días. Yo creo que por causa del tiempo lo vamos a dar ahí. Mañana posiblemente estaremos hablando de tiempo o días de ayuno. Hay gente que ayuna un día, ¿sí? Que normalmente es dejar de alimentarse. Ojo con eso. No, empiezo ahorita a las 10 de la mañana, entonces ahorita a las 9 desayuno y de las 10 en adelante no funciona. No dice la Biblia que sea así. La Biblia lo que dice es que cuando empezó el día, ¿cierto? En nuestro horario 12 de la noche, por decir algo, hasta el otro día, ¿cierto? 3 de la tarde, es el ayuno, digamos, en cuanto a bíblicamente, que se tenga memoria por la escritura, un ayuno que va hasta las 3 de la tarde, vendría a ser de un día, ¿cierto? Hay uno que dice que hasta la noche, y lo encontramos en el pasaje que les estaremos diciendo. Hay otros de 24 horas, y hay otros de 40 días. Ojo con ese de 40 días, porque el que se meta en un ayuno de 40 días sin ser dirigido por Dios, ¿sí? Posiblemente va a quedar con consecuencias, y les cuento, complicadas, ¿sí? Entonces dejémoslo hasta ahí por causa del tiempo. Muchas gracias, mi amado. Espero que este tema que estamos tratando te aclare un poco más, ¿cierto?, acerca de lo que es el ayuno. Hay hermanos que
habían ingresado a lo último, ¿cierto? Antes de estas limitaciones para asistir al templo, y nos han estado preguntando por el ayuno. Pues aquí está la información que esperamos sea de gran bendición y les sirva mucho. Que Dios te bendiga y muchas gracias por darnos este privilegio de seguir compartiendo contigo. Dios te guarde y tengas un excelente día.